Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Somos Espejo. En esta nueva temporada lo que queremos hacer es mostrarles diferentes herramientas a través de la experiencia de los entrevistados que están acompañándonos. Así es. De cómo pueden armar su propio kit de herramientas para ver qué cosas les funcionan en sus propios procesos. Así es, en este podcast venimos a no solamente a conocer las historias de los invitados, sino también a permitirles a ustedes a que puedan reflejarse en cada uno de los caminos y en cada uno de los procesos de las personas que vienen a sentarse aquí con nosotras. Sí, y hoy queremos hablar de un tema que en algún punto nos ha atravesado a todos. Sí. Yo lo he vivido, temas de ansiedad, ataques de pánico, Ingrid también. Y creo que mucha gente lo vive sin siquiera darse cuenta que está atravesando por eso. Porque muchas veces está normalizado, porque lo pasamos simplemente por alto, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces la ansiedad se presenta como cansancio, irritación, no siempre es un ataque de pánico que te desborda de la nada y por eso está tan normalizado, porque no se relaciona directamente con el tema de la ansiedad. Por eso hoy nos acompaña Joaquín, él es psicólogo clínico. Sí. Él es psicólogo, es también cofundador de Holística y nos va a comentar un poquito más acerca de todos estos temas para empezar a reconocerlos, para empezar a saber cuándo estamos pasando por eso y qué herramientas nos contribuyen a si es que tenemos que salir, si es que tenemos que regularnos, si es cómo volver a nuestro cuerpo. Joaquín, bienvenido. Gracias. Hola a todos. Gracias por la invitación. Ya, quiero hacerte una pregunta. Para empezar. Cuando te preguntan qué haces tú, ¿cómo te presentas? ¿Qué dices? ¿Quién eres? Bueno, yo soy psicólogo, psicólogo clínico, soy cofundador de Holística, que es un espacio de bienestar donde buscamos acompañar a personas que se atreven a empezar un proceso real de transformación. Y en particular, yo en mi práctica clínica integro la psicología, la psicoterapia con técnicas de respiración y meditación. Y aparte en Holística también tenemos actividades grupales fuera del consultorio en la naturaleza que nos ayuda mucho y también les recomiendo a mis pacientes que vayan normalmente, como para integrar y para incluir el cuerpo y la parte espiritual también en el trabajo mental o emocional que se hace en el consultorio, ¿no? Pues nos parece importante integrar, que creo que es la mirada que compartimos justamente. Sí. Esto que tú dices al iniciar me parece súper importante del hecho de las personas que se atreven a. Claro. Porque creo que las herramientas están disponibles y hay un montón de herramientas para distintas personas porque claramente cada uno conecta desde diferente espacio, pero el primer paso es ese, ¿no? El querer hacer algo. Correcto. Que muchas veces no es fácil. No. O sea, creo que la mayoría de las veces es incómodo atravesarlo, picarle a la herida, sí, o sea, obvio. sacar. Sentir es difícil. Claro. ¿Y cuál fue como que ese punto de quiebre que te llevó a ti a entrar, o mejor dicho, a darle un enfoque diferente a tu profesión? Porque normalmente la psicología se basa más en estudios científicos de ciertas cosas, no está tan apegado en absoluto, o bueno, así es como nos lo han vendido desde hace mucho tiempo a la parte holística. Claro, ¿qué momento como de tu vida hizo que la parte teórica ya no fuese suficiente y tengas que integrar en tu propio proceso estas otras herramientas? ¿Y cuáles son estas otras herramientas también? Bueno, el punto de quiebre fue antes de que yo me graduara como psicólogo incluso, y fueron crisis. Ok. Fueron crisis personales, digamos, que yo atravesé terminando la adolescencia, empezando la juventud. O sea, antes de que terminaras la carrera. Antes de que terminara la carrera. Ya estudiaba psicología y había decidido estudiarla porque encontré que era algo que hacía match conmigo y me llamó la atención, así como otras cosas, pero esa me llamaba más la atención. Y entré y nunca salí, digamos, me quedé ahí. Pero en paralelo yo desde antes, y supongo que eso también empezó en mi decisión, ya iba a terapia, desde los 16 más o menos. Me costaba entender mi mente, me costaba entenderme, creo. Y tenía como mucho volumen de pensamientos y, ¿no? Ya como, no sé, llegó un punto en el que no sabía muy bien qué hacer cuando me di cuenta, digamos, de que había algo. Claro. Y en mi familia es algo felizmente normalizado. Mi papá es terapeuta también, es psiquiatra y psicoanalista, entonces era algo común. Claro. Mi hermano mayor había ido, mi otro hermano en ese punto no, pero después sí. Pero era algo familiar. Le tocó igual. Era algo familiar, digamos, entonces yo lo tenía como una alternativa y comencé a ir. Pero sentía que me faltaba algo y comencé a hacer yoga, kundalini yoga, en un momento que era más tirado hacia la parte de meditación también. Ahí habré tenido
17 o 18 años, ella Interesante. recién había Joven. entrado. Sí, qué Sí, de interesante. chico. No sé por qué había un centro cerca a mi casa y fui un día a probar una clase, no sé, al costado del cine. Entonces lo había visto pasando para el cine y me metí en una clase de prueba y me encantó. Entonces así comencé a conocer de alguna forma más la meditación que el yoga, porque en verdad el yoga nunca lo seguí, pero la meditación sí tuve diferentes momentos hasta que ya la estudié un poco más. Pero el punto de quiebre y lo que fue integrando, como fui integrando luego esto a mi profesión, como les digo, fue crisis. Tu propias crisis Claro. personales. Sí, sí. ¿Y cómo te ayudó el hecho de integrar estas otras herramientas? Porque tú ya venías con un bagaje de tema desde la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué te hace dar esta otra mirada? O sea, ¿por qué estas otras herramientas? Yo creo que es probablemente lo mejor que me ha pasado, a pesar de que venía de donde Claro, vino, de crisis, sí. pero porque se basa en la experiencia. Claro. ¿No? O sea, al final tú puedes estudiar un montón y puedes leer un montón. Y justo me acabo de acordar de una paciente el otro día que es psicóloga y me contaba el otro día que recién hace unos meses que siente ansiedad y de hecho por eso llegó, es una paciente relativamente nueva y me dijo, me comenzó a dar y entendí todo lo que había estudiado. Claro. Entonces, pero Qué qué loco. importante es como entendí Pasarlo todo lo por que el había cuerpo, estudiado, o sea, claro. todo lo que ya había aprendido, todo lo que sabía en la cabeza, recién lo llegué a entender cuando lo viví, Pasarlo, ¿no? sí. Entonces, creo que eso es lo que aplica a mí también, el hecho de que pude, antes de entender cómo, creo que mi proceso fue al revés, ¿no? Antes de entender cómo funcionaban estas cosas, porque lo estudié después, lo comencé a vivir yo y entendí también cómo me podía regular, cómo me podía calmar, porque en verdad las crisis van a llegar, ¿no? Claro. O sea, la vida pasa y no es que Claro. porque ya hiciste la chamba, nunca más te va a pasar nada, ¿no? Claro. Sí. Sí, es como parte también del proceso. Por ejemplo, en mi caso, todo lo que me llevó a entrar al mundo holístico, por darle un nombre, fue también mi propia crisis de ansiedad. Entonces, obviamente desatada por muchas cosas que venían amarradas, pero lo que me dio esta otra parte no me la pudo dar la psicología. De hecho, me sentía muy perdida cuando estaba envuelta en ese proceso terapéutico. Ya cuando me dicen, no, tienes que ir al psiquiatra, ya cuando tienes que medicarte, ahí fue como, ya va, no, yo no me voy a medicar. Tenía 21 años y fue como, yo no voy a vivir toda mi vida dormida, o sea, es imposible. Y ahí fue cuando se me abrió esta puerta, pero me llama mucho la atención porque tú dices, a ti contigo pasó al contrario. Tú primero entraste más a la parte holística y después terminaste de concretar el conocimiento psicológico. ¿Cómo, la parte más científica. Exactamente. ¿Cómo unes ambas? ¿Cómo las trabajas? Prueba-error. Qué bueno. En verdad. Porque no, al inicio, cuando he estudiado, por ejemplo, yo viví muchas experiencias y antes de yo aprender a hacer cosas diferenciadas, digamos, o complementarias a la parte terapéutica, yo derivaba a mis pacientes donde otros especialistas que lo hicieran. Porque yo había hecho esas cosas antes. Claro, Y a porque mí me ya lo había habías ayudado. vivido. Ajá. Pero siento que hace algunos años había todavía cierto tabú entre la Mucho. separación de lo que es la parte científica, donde entra la psicología, la psiquiatría y más, y la parte holística, como que había mucha separación. Sí. Y recién se ha empezado a unificar todo esto como una parte más complementaria. Pero Sí. tú que vienes de una familia en la cual ya tenías mucho tiempo Sí. trabajando desde la parte ciencia, ¿cómo lo ven o de qué manera esto se integra en tu familia? Al decir, ok, sí, yo voy a ser psicólogo, pero también integro estas otras herramientas. ¿Cómo fue visto? ¿Fue entendido? ¿Cómo lo ven? Mira, en verdad mis padres son bien abiertos de mente. Ok. Si bien pueden no aceptar algunas cosas por ellos mismos, no impide eso, o sea, no le genera un juicio de valor a que alguien más lo haga, ¿no? Claro. Y siempre han sido bien abiertos a que podamos explorar las cosas que queremos hacer. Y tienen curiosidad también, o sea, mi padre particularmente, que está en el mismo rubro de la parte terapéutica y tal, si bien él no pone en práctica algunas de estas cosas, pero acepta la experiencia individual como es, que al final es con lo que Claro. trabajas también en un aspecto terapéutico, ¿no? O sea, con el mundo interno de la persona y lo que es válido para la persona es con lo que tienes que trabajar Claro. también. Entonces, tu juicio de valor sobre eso, en verdad, queda en segundo plano. Bueno, debería quedar un poco más en Exacto. segundo plano, ¿no? Claro. Pero ¿tú crees también que justo con esta separación siento como que
Se quedó, no sé si rezagada es la palabra, la parte de las terapias psicológicas como solas, porque la gente al unificarlo con la parte holística siento que se vuelve más complementario. Sí. Entonces, al tenerlo separado, muchas veces las personas, en mi experiencia, te digo a mí mismo, cuando he ido a psicólogo, muchas veces me sentía un poco frustrada porque sentía que no avanzaba mucho. Cuando comencé a trabajar con herramientas yo sola, mis propias herramientas de rascarle más a la mente, Claro. herramientas más de respiración y tal, comenzaba a avanzar y cuando ya llegaba a un tope iba de nuevo al psicólogo para que me ayude a desatorarme, ¿no? Pero las personas que no tenían esta experiencia de poder tener este trabajo y luego ir hacia el otro lado, lo primero que decían es, esto no funciona, la psicología no funciona. Entonces, ¿cómo ves eso del hecho de que el trabajarlo separado puede tener mayor o menor beneficio? O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que, o sea, creo que igual esta separación también me parece una cosa contemporánea, ¿no? Porque o sea, la sociedad en la que vivimos está muy... Creo que hemos endiosado demasiado la cabeza, la mente, ¿no? Y el método científico, ¿no? Que todo tiene que tener una validez, un sustento y que se puede replicar y tiene evidencias y tal. Entonces creo que eso también ha marcado una dificultad en justamente poder integrar algunas otras prácticas que pueden ser ancestrales, milenarias, y no tienes que poder comprobar el efecto porque igual está y lo sientes y lo percibes. Puedes vivirlo. Claro, lo Pero vives. pero la gente necesita poder comprobarlo, Sí, decir claro. como acá está, ¿no? ¿Dónde dice? Claro, cuando antiguamente no había evidencias de nada, Claro. igual cuántas Y cosas, funcionaba. tal cual. Y por eso se ha transmitido de generaciones en generaciones o ha regresado, digamos. Y creo que... Ay, me perdí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo ves ahora esta separación? La integración. Sí, la integración O sea, de lo mismo. ya. Es justamente lo que, por ejemplo, en holística lo que nosotros proponemos es que la terapia pueda ser como una especie de columna vertebral que te ayuda a que mientras tienes otro tipo de experiencias, las puedas ir trayendo, porque o sea, la propuesta es que eso sea complementario. ¿Por qué? Porque Claro. se necesitan unos a los otros. A veces, las experiencias se viven solo como experiencias. Y si no tienen integración, No sirven de nada. se pierde. No avanzas. Exacto, se pierde el contenido, se pierde toda la sustancia y queda como, sí, yo hice eso. Claro. ¿no? ¿no? Claro, nosotros lo que trabajamos son, como te decía, 3 pilares, ¿no? La parte del sistema nervioso, que es el cuerpo, que tu cuerpo se sienta seguro de integrar esta nueva información. La parte de la integración de la mente inconsciente, donde ahí entra pues la psicología como una de las herramientas para poder rascarle. Y la parte de las activaciones que nosotros trabajamos para elevar frecuencia y demás. Cuando alguien se enfoca solamente en un pilar, no terminas avanzando, Claro. porque es como Correcto. ir cojos por la vida. Y siento que también eso le pasó a mucha gente con la psicología, pero es que no avanzo. Y no es que la herramienta no funcione, es que no estás integrando al cuerpo, Claro. es que no estás yendo más allá. Y lo que hacen estas herramientas, como las que tú también compartes, que son las respiraciones, meditaciones, lo que hacen es integrar al cuerpo como Exacto. parte de la ecuación que hace que esto funcione y pueda ir pues más adelante. Claro, pero ¿cómo podríamos, ya que estamos hablando de la ansiedad, integrar vamos a redundar un poco, esta integración de ambos pilares? ¿Cómo puedes tú integrar la parte psicológica con estas herramientas complementarias, llevándola a un proceso de una persona que sufre de ansiedad, que viene a tus sesiones con ansiedad? Yo lo hago en sesión, practicamos, doy parte del tiempo para conversar y parte del tiempo para hacer prácticas. Ok. ¿no? Y dentro de las prácticas, ¿qué incluyes? Podemos hacer meditaciones, les puedo enseñar ejercicios de respiración de diferentes tipos, ¿no? Hay ejercicios de respiración que están orientados a activar el sistema nervioso simpático y otros el parasimpático, ¿no? Uno de la activación y otro de la calma o la regulación, la relajación. Pero ambos finalmente sirven para entrar en estados de calma. Claro. Porque la ansiedad es un estado emocional producto de estar en un estado de alerta constante, ¿no? Que normalmente es inventado por nuestra cabeza. Claro. O puede ser un cuadro crónico también, que tal vez necesita otro tipo de intervenciones complementarias. Pero sí, la idea es que esto, o sea, la respiración y la meditación al final termina siendo un ejercicio también en el que tu sistema nervioso se calma, Claro. ¿no? Aparte de todo lo contemplativo y la parte espiritual, tiene este efecto fisiológico también, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona, le enseño distintas herramientas, distintas técnicas para que lo puedan aplicar en su vida diaria. La idea es que tengas algo a la mano que te pueda servir, ¿no?
Imagino Claro. que en tu camino te ha tocado con gente que te dice, no, es que yo no puedo meditar. Sí, claro. Es que yo no sé meditar. Es que la meditación no es para mí porque yo no puedo tener mi La mente en mente en blanco. Ajá. O sea, siento que esos son muchos tabús que se tienen alrededor de la meditación, ¿no? O sea, desde tu mirada, ¿qué es meditar? ¿Cómo alguien puede empezar a meditar si nunca ha meditado nunca en su vida? ¿Qué tips le darías? Hace cuenta que estás en una terapia. Su terapia gratis. Sí, es verdad todo eso. Tiene muchos mitos, ¿no? Y creo que va por un tema de desconocimiento o porque te transmite la información tal vez alguien que tiene mucha más experiencia. Claro. Puede ser. Porque Claro, hay te mandan, herramientas medita más... una hora Y de es silencio. como, Y Ajá. claramente ¿Tú cómo no. haces? Sí, yo medito 1 hora todos los días. Como, Y levito. ajá. Mientras medito. Pero no, o sea, no, empezar así no es muy realista, Claro. ¿no? Creo que tienes que tener o muchas capacidades o mucha fuerza de voluntad, o Sobre se todo te da. creo que la Ujú. fuerza de voluntad. Sí. ¿Y cuál sería la forma óptima entonces de empezar? Mira, yo en la pandemia llevé un primer diplomado en mindfulness y de ahí el año siguiente llevé otro. Y de hecho eso, por ejemplo, lo llevé, claro, como una especie de capacitación, pero en verdad era porque estaba en plena pandemia y dije, yo Necesitaba. necesito algo para sobrellevar esto y en verdad me ayudó un montón porque comencé Claro. a meditar y meditaba semanalmente, todos los días, porque era parte de las tareas, entonces me obligó como a adoptar la práctica que ya la conocía, lo conocía de una manera más contemplativa, pero ahora la aprendí de una manera un poco más Más estructurada. científica y estructurada, creo, que es lo que tiene el mindfulness. Y creo que es una herramienta que en mi experiencia ayuda un montón a las personas que recién quieren empezar con esto. ¿Por qué? Porque usa la atención como canal Ok. para poder focalizarte en el presente. Y usas bastante los sentidos, la respiración, ¿no? el oído, el tacto, bueno, la vista normalmente está con los ojos cerrados, ¿no? Sí. Algunos que no, pero finalmente usas el cuerpo y usas la respiración y tratas de entrenar tu atención a que se quede en el presente. Entonces, ¿qué cosa no es meditar? No es poner la mente en blanco, porque la misma práctica te dice, concéntrate en tu respiración, siente el cuerpo, cómo respiras, Claro. escucha los sonidos. Entonces, te está diciendo que hagas cosas. Obviamente estás pensando mientras haces Claro. eso. O sea, hay procesos cognitivos que están ahí. ¿Qué están sucediendo? Exacto. Entonces, es estar en el presente. Y en el presente tu mente existe. Y Claro. piensas, y creas, y haces cosas, y tu cuerpo también, y tus emociones también, ¿no? Claro, lo Entonces, importante es no pegarte al pensamiento que Exacto. llega, porque también pasa, y me ha pasado cuando empezaba a meditar, que de pronto me venía un pensamiento de, ay, no saqué el pollo del congelador, y mi mente, ¿qué voy a cocinar? Eso, ¿qué más? Y me iba 5 minutos, y Exacto. entonces es, claro, ya no estás meditando porque te fuiste totalmente. Si llega el pensamiento, oye, el pollo, pero yo puedo decir, ya, pollo, vaya para allá, estoy meditando, Que o sea, espere el ahí pollito. es una buena meditación, Claro. porque estás volviendo nuevamente. exacto. Y esa es la práctica. Ir y volver cuantas veces sea Claro. necesario, ¿no? Entonces sería la conciencia de que estás pensando. Correcto. Ujú. Sí. Y en el caso de la respiración, hay igual diferentes técnicas de respiración. A mí me sorprendió Un mucho la montón. cantidad de tipos de respiraciones que hay, inclusive para cada emoción, para cada momento, y nosotros pues ni respirar en el día a día sabemos bien. Entonces es como... Lo más importante de esas dos herramientas, y por las cuales yo siempre las recomiendo mucho, es que es algo que tú tienes en tu mano. O sea, Ujú. no necesitas gran cosa, no Claro. necesitas comprarte nada, hacer nada, lo Es parte tienes de- tú. Y puedes regularte en 5 minutos en el trabajo, te vas al baño y te sientas y respiras y ya está, ¿no? O hasta en Pero tu sitio. justamente por eso creo que está tan dejada de lado, porque es tan fácil. Si yo te digo, oye, te vendo esta Infravalorada, pastilla que cuesta $1,000, pero te la tomas y te va a quitar la ansiedad, o sea, la gente la compraría. Claro. Pero Sí. si yo te digo, medita 5 minutos, Es que de nuevo es la fuerza de voluntad. Claro. Es como ese movimiento interno que tienes que tener para hacerlo, para tomar la decisión de hacerlo. Es mucho más fácil tomarte la pastilla. Claro. No, aparte de que está excesivamente de moda el hecho de que voy a ti para que tú me salves, para que tú Ajá. me quites, para que tú hagas, para que tú Sí. me ayudes, y no es voy para que me dé la guía a ver cómo lo resuelvo yo, cómo puedo volverme independiente en base de estas herramientas que tengo. Sí. Entonces está muy de moda la pastilla en todo, tanto en las prácticas espirituales, en las prácticas energéticas,
en la misma psicología es como, no, yo voy al psicólogo para que me sane. No, amigo, tú te tienes que sanar solo. Todo puesto afuera, ¿no? Sí, claro, exacto. o sea, es recuperar tu poder, porque Exacto. lo que te decías, no voy a vivir con mi psicólogo al lado pues todos los días para que me diga, eso estás haciendo mal, regrésate, ¿no? Es como, ¿qué herramientas yo tengo y me pueden ayudar a volver? Y claramente va a llegar un punto en el que te atoras y si quieres seguir trabajando, Claro. ahí están más herramientas a las cuales puedes acudir. Y para eso vas formando tu propio kit, porque no todas las herramientas te contribuyen en el mismo momento. O sea, si estás en una crisis de ansiedad, no sé, llamar a tu psicólogo, arréglame ahorita, o sea, tal vez no te va a atender, pero sí puedes respirar, Claro. pero sí puedes meditar un ratito, sí puedes tener técnicas que te vuelvan nuevamente a ti, a regularte. Pero creo que nos fuimos muy rápido a ver esto. Tú me comentabas que la ansiedad no siempre es mala, que es importante, que nace desde un momento, no sé, de nuestro sistema de alerta que nos requiere estar despiertos también. ¿Cómo diferenciamos eso? O sea, ¿qué es la ansiedad para ti más allá de lo que dice la teoría? O sea, ¿cómo una persona podría saber que está con una ansiedad que ya no es sana para su cuerpo? O sea, vamos un poquito más por ese lado. Sí, o sea, creo que para empezar, saber que es normal. O sea, es una respuesta como cualquier otra respuesta emocional ante las amenazas o lo que pasa en el entorno. Las personas respondemos de distintas maneras y finalmente no las controlas del todo, pero sí las puedes gestionar. Claro. Y puede que tengas más tendencia hacia una cosa que para otra, ¿no? Por tu propio carácter, por tus propias experiencias de vida, ¿no? Diferentes cosas. Pero sí, finalmente la ansiedad es como ese estado, producto de este estado de alerta constante donde tu sistema nervioso está activo todo el tiempo. El problema es que eso se mantenga y lo curioso es que lo mantiene normalmente, como decíamos un ratito, es la mente, ¿no? Y no sabes normalmente qué estás pensando. No eres consciente Porque, de la mayoría claro, de pensamientos que tienes en el día. ¿cuántos pensamientos tenemos en el día? Como 50,000. ¿Y cuántos somos conscientes de Como eso? el 20%. Creo Sí, que mucho, mucho. Creo que menos, creo que como el 15 por ahí. Sí. Claro, entonces eso es lo que nos hace entonces mantenernos en este estado de ansiedad, si es que la mente te está diciendo peligro, 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 pero tú no te estás dando cuenta que la mente te está diciendo peligro. ¿Y cómo empiezas a notarlo? Cuando ya pasa al cuerpo, cuando ya, ¿qué sucede? Normalmente sí. Claro, porque, o sea, ¿cómo haces tú para cuando llega un paciente que no tiene ni idea que su malestar es por ansiedad y él no sabe nada de ansiedad? ¿Cómo haces tú para decirle, amigo, tienes ansiedad porque tienes esto? ¿Qué le dices? Bueno, depende de los síntomas que tenga, ¿no? Ajá. Hay que ver justamente cómo, por qué viene, qué le pasa y uno justamente en la terapia, en la sesión, la idea es ir conectando esos puntos para generar esos insights y que la persona comience a tomar conciencia de cómo está y por qué está como está, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces puede ser insomnio, puede ser, o más bien mucho cansancio, ¿no? O puede ser que cambios en el apetito, cambios en el estado de ánimo, ¿no? Que es una persona más irritable o más apática. Entonces, cualquier cosa que te saque de lo normal para ti, ¿no? O que comience a afectar tu vida diaria, tu vida cotidiana como la conoces. Pero ¿qué pasa también en esa línea cuando la persona como normalizó tanto la ansiedad, creó su propia cura para taparla? Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, el ejercicio excesivo. Por ejemplo, el trabajo excesivo. O sea, la persona... Sí, el que mucho corre, de algo huye. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque yo he trabajado con muchas personas que están pasando por ansiedad, pero que dicen no. Pero cuando ves más a fondo te das cuenta que se crearon su propio parche para eso. Y no es que no estén pasando por un proceso y ya comienza a ser complicado para el cuerpo también. Entonces... ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Qué es lo que ves allí? Ellos mismos generaron su... Sí, pero ¿sabes qué? También llegan a nosotros, ¿no? Okay. Entonces, hay un conflicto. Pero eso Hay sigue algo. siendo ansiedad. Puede serlo, sí. O sea, sí podría ser, ¿no? Pero llegan, o sea, igual te hace ruido. Así no te des cuenta, el ruido igual aparece y te hace actuar, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué llegan esas personas a donde alguno de nosotros? Porque algo de lo que está haciendo no le hace sentido, le genera conflicto interno, sabe que hay algo raro, pero no sabe muy bien qué, ¿no? O reconoce, o alguien le dijo. Un parche momentáneo. También. Pero cuando ya comienza a hacerse más grande o más prolongada en el tiempo, es como llegué aquí, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa también? Hay cosas que socialmente
no están juzgadas o están bien vistas. Es como, pues no pasa nada, es un runner. O no pasa nada, es un workaholic. Pero sí, está tapando una ansiedad. Incluso como drogas también, ¿no? Como el tomar o, no sé, el cigarrillo, diferentes cosas que... Por ejemplo, acá creo en Lima la cultura alcohólica es como totalmente normalizada y cuando si sales a algún sitio y no estás tomando algo, ¿por qué no tomas? ¿Qué, ¿Vas a tomar algo? Toma. Más presión. Sí, es verdad, porque me acuerdo mucho cuando yo trabajaba todavía en oficina, era como que, ya que se acabe la semana y llegue fin de semana como para irnos a tomar o para irnos de fiesta, para irnos tal. Y eso sigue siendo también tapar algo que no estás procesando, que no te estás dando permiso de mirar. Entonces, perdona. Pero entonces, ¿cómo terminas tú de diagnosticar a una persona con ansiedad? Bueno, así como diagnósticos clínicos... O sea, más que todo como para que la gente que está escuchando pueda decirse, oye, yo tal vez tengo ansiedad y no me estaba dando cuenta. Yo tal vez tengo ansiedad y lo estaba tapando con esto. O tal vez esto no está tan chévere porque era mi ansiedad hablando, ¿no? Creo que podría ser delicado asegurar que alguno de estos síntomas o cosas son necesariamente ansiedad, pero si es estar constantemente en un estado de alerta, nuevamente algunas de las cosas que mencioné antes también, que te llevan como a esta sensación de que algo nunca es suficiente. Me ha sonado mucho esto que dicen como de querer tapar algo, ¿no? Porque al final, de nuevo, la ansiedad es un síntoma. Claro. ¿No? Y puede ser parte de un cuadro más complejo también. O sea, una persona depresiva puede tener como síntomas de ansiedad también. O también un trauma o algo puede desatar una ansiedad. Sí. ¿Y qué recomendarías desde tu mirada a alguien que le está dando vueltas a esto, que diga, oye, yo creo que esto no es normal? O sea, ¿cómo empezar? ¿Qué hacer? Pueden, bueno... No sé si a veces da miedo empezar terapia de cero, ¿no? De frente, ir donde alguien animarte es un espacio bastante vulnerable también, ¿no? Pero tal vez, que no es mala idea a veces conversar con alguien que pueda ser un poco más entendido en el tema, ¿no? Claro. Algún amigo de un amigo, ¿no? O un conocido, alguien que, por ejemplo, sea, no sé, un terapeuta y con quien puedas tener una conversación un poco más ligera. Por ejemplo, justo en Holística nosotros lo que creamos fue hacer asesorías. Entonces no vendemos directamente la psicoterapia, sino la persona primero pasa por una asesoría o con Viera, mi socia, o conmigo. Y es un espacio de conversación. Sí, con una nota terapéutica un poco, pero la idea es que llegue alguien que algo le pasa, que está buscando algo, y hay gente que no sabe necesariamente qué, o sí, hay gente que llega y dice, quiero empezar terapia, la tiene súper clara. Entonces ahí la asesoría es más rápida, ¿no? Pero en otros casos es conversar un poco de cómo estás, tal, y ayudarlo a entenderse en un primer momento y ver cuál podría ser la mejor recomendación para esta persona, que no siempre es terapia también. Claro. ¿No? Porque hay un montón de herramientas justamente distintas y para diferentes momentos y para diferentes síntomas que te pueden ayudar. Entonces nosotros en verdad abrimos las puertas y decimos, ok, a ti te podría servir esto, terapia fácil ahorita no, o tal vez sí. Entonces creo que eso, si estás como notando algo, que algo te pasa y no sabes bien qué es, hacer caso a esas señales y tratar de encontrar respuestas, ¿no? Claro. Sí, bueno, en base a mi propia experiencia, que fue el tema de la ansiedad, creo que uno de los síntomas principales que viví yo en mi caso, que fue lo que me hizo decir, pucha, a mi cuerpo le pasa algo y no lo escuché hasta que ya fue excesivo, que ya llegaron los ataques de pánico y ya era insostenible para mí, pero eran las reacciones que tenía mi cuerpo. O sea, yo sentía excesivamente la ansiedad en mi cuerpo, y inclusive llegué a identificar el punto exacto antes de que me llegue el ataque de pánico y sabía como que ya viene, a veces me decía como que qué hago, otras veces lo podía manejar hasta que pude manejarlo por completo, pero como para las personas que nos están escuchando, una forma de poder darse cuenta es observando el cuerpo, el síntoma. No es normal, a veces normalizamos cosas como exceso de por ejemplo, excitación hacia cosas, ¿no? No me estoy refiriendo más hacia la parte sexual, sino excitación de que tengamos desbordes emocionales excesivos de la nada por cosas que son simples, que no ameritan. Exactamente, no ameritan ciertas cosas. Y es como, ¿por qué reaccioné tan excesivamente a esto? ¿Por qué mi cuerpo se sintió de esta manera?
O, por ejemplo, la constante sobrepensadera, Sí. que se convierte en algo excesivamente cansado. De hecho, creo que gran parte de ese cansancio físico que se ve es por ese sobrepensar tan excesivo que tenemos constantemente, Sí, claro. en base a historias, cuentos, frases que ni siquiera tienen en algún punto un espacio de realidad en nuestra vida, pero que están en nuestra cabeza. Y con 100%. eso también la sobreestimulación, ¿no? Ay, sí. Porque Qué eso fuerte hace eso. que nos Claro. llena de más ruido y nos aleja de estar más presente, de ver qué está pasando exactamente Sí. con mi cuerpo, porque de pronto puedo sentir cierta incomodidad, sé que algo está pasando y en vez de observarme, que como decía Joaquín, es de valientes empezar a querer buscar y verte, lo que haces es, pues lo comienzo a llenar con otra cosa y me pongo a scrollear en TikTok o estoy en Instagram o me pongo a ver películas. A veces puede ser algo que lo podemos ver como tan sano, ver una película y ya está, pero cuando lo utilizamos para escapar de nosotros mismos, termina siendo simplemente más ruido que estás metiéndote encima, Sí, que estás claro. metiéndote encima. Claro. Sí, creo que si te cuesta eso, estar en silencio contigo mismo, también es una señal importante, ¿no? Claro. Y ahí vendrían las prácticas, como tú dices, de meditación, de respiración. Sí, porque te traen a ti, ¿no? Claro. Y probablemente en esos momentos puedas notar que tu cuerpo está alterado. Claro. Porque otra vez el sistema nervioso que está hiperactivado, ¿no? Entonces va a estar, puedes hasta sentir como electricidad en el Claro. cuerpo, ¿no? Con mucha energía. Entonces ahí sabes o que algo está cansancio. pasando. Sí, pero es que eso nunca lo vas a notar si no paras Claro. a prestarle Entonces, atención. Sí, lo primero sería eso, o sea, tener un espacio en el día para ver cómo estás, o sea, Claro. qué está pasando dentro tuyo, qué te está contando la mente, cómo está tu sistema nervioso. O sea, si como dice Joaquín, no puedes estar en silencio contigo y necesitas llenar ese espacio con algo más, es que algo dentro está pasando, ¿no? Ujú. Claro, pero ahí también es importante el darse cuenta, porque si tenemos 30 años, 20 años intoxicados de cortisol, va a ser muy complicado que para ti un síntoma no sea la normalidad a la que estás acostumbrado. Entonces, ahí es muy importante, no, como lo decía antes, no normalizar cosas que no son normales y que hemos normalizado como sociedad, porque estamos acostumbrados a ir a 10.000 por hora, a correr, a hacer cosas de cierta forma que nos mantienen en ese estado de alerta constante. Entonces es muy Sí. importante. Hay una práctica que tú recomiendes específica de respiración Para la ansiedad. para la ansiedad. Creo que sí, diría que dos cosas. Depende del momento y, o sea, de la intensidad. Porque es cierto que no necesariamente las herramientas te van a poder sacar de un ataque de pánico, por ejemplo. Claro. ¿no? Cuando la cosa ya está desbordada y grave, en verdad. Sí. Uno no tienes la capacidad de regularte porque ya, ¿no? Claro. O sea, es muy, muy difícil. O sea, que hemos vivido cuadros de ansiedad. Sabemos que ya cuando estás ahí es como... Ya es como ya viene. Pero creo que la idea puede ser mantenerte, ¿no? Hay herramientas de relajación. Creo que hacer ejercicios de respiración que estén orientados a la relajación, que son básicamente cuando la exhalación es más larga, ¿no? Puede ser... Hay unas conocidas como el 4-7-8, por ejemplo, que inhalas 4 segundos, retienes 7 segundos y exhalas en 8 segundos. Ahí solo has inhalado 4 segundos de 19, Claro. ¿no? Entonces hay mucha exhalación, hay mucha calma, mucha pausa. ¿Y eso qué hace en tu cuerpo? Activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que está orientado a la relajación, la calma y la recuperación de energías, ¿no? Cualquier ejercicio que sea más amplia la exhalación que la inhalación, activan el sistema nervioso parasimpático, que es para eso. Y si alguien comienza desde ahora a utilizar esta respiración siquiera 5 minutos todos los días, ¿qué cambios crees que pueda tener? Van a estar bastante más presentes, con más concentración, más atención, va a mejorar tu memoria. Producto de eso también, como estás más presente, vas a trabajar mejor tus vínculos también, Claro. porque te das cuenta de ti y del otro, ¿no? Y dándote simplemente el permiso de estar un 5 ratito minutos. contigo, Sí. pero ahí la importancia es, como tú dices, la voluntad, ¿no? El ser constante, el hacerlo todos los días. Y ahora me surgió una consulta porque yo he tenido ansiedad, pero siento como que es algo que
siempre va a estar conmigo. O sea, no, la ansiedad tiene como que se cura por completo, porque lo que me ha pasado, al menos en mi caso, es que ya no llego a los picos, sé cómo controlarme, pero hay todavía situaciones que detonan esto, que mi cuerpo dice, uy, algo está pasando, y yo como, calma amigo, calma, estamos bien, y vuelvo otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Es que es una respuesta adaptativa. Entonces, en verdad, puede ser tu mecanismo para reaccionar a las demandas de la vida, ¿no? Y la idea justamente es esa, aprender a regularlo y a gestionarlo, más que decir como que, no es una enfermedad. Claro. O sea, quizás si llega a un punto crónico, ya podemos considerar que está en un cuadro más complejo. Cuerpo, sí, tal cual. ¿No? Entonces, es lo algo que nos ayuda a es adaptarnos. no dejarlo ir de largo, sino saber estar presente para volver a uno. Claro, si llega a ser algo crónico y eres una persona que tiene constantes ataques de pánico y ya no puede hacer una vida normal, obviamente ahí sí estamos hablando de algo más complejo que necesita ser atendido quizás de una parte médica, ¿no? Psiquiátrica, más clínica. Pero si es una cosa adaptativa, normalmente, claro, no es fácil y es un proceso igual largo, pero puedes desarrollar los dispositivos internos para gestionarlo. ¿No? Y que claro, como nos pasa probablemente, la identificas y la puedes regular, ¿no? O con una práctica constante también sabes que esos picos que tenías no van a llegar a ser tan altos. Sí, claro. Sí, es hacernos cargos de... Sí, esa es la parte más difícil. Es que claro, al final el tema de la estabilidad o el bienestar no es un objetivo al cual llegas, no es un estilo de vida que tienes que construir. Y lo vas construyendo constantemente, porque realmente, más allá de decir que no tiene fin, es que vamos evolucionando como seres y vamos necesitando cosas distintas a medida de que vamos viviendo diferentes procesos. Sí. Entonces, desde mi interesante punto de vista, hay que desmitificar mucho de que somos un proyecto en construcción que necesita ser arreglado y sanar muchas cosas y meterte... No, creo que es más saber ir cogiendo herramientas para tu kit de emergencia, en el que a medida de que vas evolucionando en tu propio proceso, en la propia evolución de la vida, porque la vida sigue caminando, vas entrando a experiencias que te piden situaciones, herramientas y cosas distintas. Entonces no es que estés dañado y estás roto y vas y caminas con 200 heridas en el cuerpo que necesitas ir sanando una y sanas no, es más, voy evolucionando, soy un ser completo que va evolucionando, y a medida de que va entrando en los diferentes escenarios va necesitando diferentes herramientas para poder enfrentar las situaciones que se presentan. Y también no satanizar las herramientas, ¿no? Sí. Porque muchas veces, esta herramienta ya no funciona. Y no es que no funcione, es que tal vez en tu proceso no era el momento. O ya cumplió su ciclo. Sí, y por eso lo importante es abrirse a todo lo que está y poder empezar a experimentarlo. Entonces, si tienes herramientas tan prácticas que puedes tener en tu mano, como la meditación, como la respiración, pues aprovechar en usarlas. Y ahora que estoy hablando en la respiración, cuéntanos un poco cuál es la diferencia con la respiración somática. Nosotros conocimos a Joaquín, trabajamos juntos, un proyecto, y dentro de eso, en realidad yo nunca antes había hecho respiración somática. No. ¿Tú tampoco? No. Hasta que Joaquín me enseñó. Mentira, sí, yo sí había hecho. Fue demasiado respiración fuerte. De fuego también. Fue demasiado fuerte, o sea, aparte del dolor. O sea, al lugar tan profundo que también puedes entrar de tu inconsciente, no sé qué es. O sea, a través de, otra vez, una herramienta que tienes en tu mano. Claramente, la intención de este podcast era que lo utilice para poco a poco, para su meditación, para su regulación, pero la respiración va mucho más allá, porque como decíamos, es una herramienta que tiene diferentes tipos de respiraciones para diferentes tipos de cosas, y una de esas es la respiración somática, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Es una experiencia distinta, digamos, a ejercicios más puntuales. Ustedes lo han hecho. Es más largo, entonces en verdad hacerlo solo, sin guía, no es muy factible. Entre por cosas técnicas y por cosas tampoco recomendables. No lo hagan, no lo hagan solos, esa es una por favor. En la cual se requiere guía. Sí o sí necesitan guía. Y bueno, lo que hace básicamente es entrar, hiperventilarte, ¿no? Te hiperventilas por un tiempo largo, más o menos las sesiones que yo hago, la parte de la respiración dura como una media hora. Y eso puede ser más, ¿no? Puede ser más, sí, entre media hora y 40 minutos, depende del tiempo que tenga para hacerlo. Toda la experiencia dura como 1 hora y media normalmente. Hay una parte previa, explicación tal, y una parte de integración al final, ¿no? Pero
lo que haces es hiperventilarte y cuando te hiperventilas, ahí pasan cositas. Hay un cambio fisiológico importante, que es uno, tus vasos sanguíneos se cierran porque estás botando oxígeno. Bueno, no, mentira. Estás metiendo demasiado oxígeno y no estás permitiendo que se quede en el cuerpo el dióxido de carbono. Okay. Y el dióxido de carbono es un vasodilatador. Eso, o sea, el dióxido de carbono permite que tus vasos sanguíneos estén abiertos y que el oxígeno que está en la sangre entre al tejido. Entonces, si tú botas el dióxido de carbono constantemente, que es estar exhalando mucho, tus vasos sanguíneos se van a cerrar y el oxígeno no va a entrar. Claro. Okay. Entonces, el cuerpo entra también en un estado un poco de supervivencia y deja de priorizar, prioriza que reciba oxígeno, el poco que hay, las partes más importantes del cuerpo. Claro. Las que te permiten estar vivo, ¿no? Entonces, por eso se te adormecen las piernas o las manos porque les deja de llegar. Sí. Y también le quita prioridad o deja de llegar oxígeno a otras partes del cerebro. Porque hay partes del cerebro, como la mente racional, que es la parte más evolucionada que tenemos, que en verdad no es tan evolucionada. No es primordial para la supervivencia. Es la parte más primitiva del cerebro, la que controla las funciones básicas del corazón, los pulmones, los órganos, ¿no? Eso es lo que tiene que tener prioridad. Entonces, tu mente racional como que se apaga un poco y le das paso al subconsciente. Es la corteza prefrontal. Prefrontal. Y le das paso a la mente subconsciente, ¿no? Entonces puede aflorar. Claro. Porque las defensas psicológicas están en la mente racional, es un poco más consciente. Bajas tus barreras por completo. Bajas las barreras. Y salen las cosas que están a flote. Y salen cositas. Pero claro, unas cositas muchas. Esas cositas que salen depende de qué tan profundo te metas en la técnica. Sabes que no sé bien hasta ahora qué determina el tipo de experiencia. O sea, una vez estábamos haciendo con un amigo y se fue hasta el vientre materno. Sí. Entonces fue como... Otras vidas, yo me fui a otras vidas. O como cosas espirituales también, como cuando hicimos esa respiración en Chosica, hubo, creo que fueron 2 personas que hablaron de haber conectado con personas que ya no estaban vivas acá, ¿no? De haber hecho un duelo, uno que había soltado el duelo con alguien y otra que se encontró con alguien que había fallecido ya hace un tiempo. Pero el chico, el que soltó el duelo, él se fue flotando. Sí. Pero se fue profundo en la respiración. Sí, me acuerdo con él me quedé un buen rato porque estaba así, estaba en la Me compañía. y esa cosa me encanta porque y yo cuando lo he hecho a mí mismo, creo que la primera vez o la segunda vez que hice contigo, me fui cuando estaba muy niña, o sea, tenía un año, algo así, y pasó algo que me marcó. Y me fui a ese momento, o sea, que yo no me acordaba y tuve que preguntarle a mi mamá, ¿qué pasó? Y me dice, creo que debe haber sido esto. Y yo, ¿qué? O sea, ay, ¿cómo? ¿verdad? Sí es ¿Te cierto, acuerdas? sí es y cierto. Como, wow. Y claro, ese es otra vez otro pilar, ¿no? Ninguna herramienta es como la salvación pero esto sí te lleva a sacar esas cositas que estaban guardadas en tu mente inconsciente y que tu mente consciente y que tu consciente del día a día pues no te la muestra porque no es relevante en ese momento, pero cuando lo puedes apagar y sale, es y sale lo que te toca, ¿no? Puede, por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso de ansiedad muy fuerte, ataques de pánico así severo, ¿hacer eso? Puede hacerlo. ¿Y cuál es el resultado que tú has visto por medio de tu propia experimentación con las personas que vienen a tus sesiones? Experimentación suena que tengo un laboratorio. A tus conejillos de India. Yo a veces me siento así, oye. Pero ¿cómo ha sido ese proceso y qué cambios has visto tú en las personas que pueden venir a experimentar la respiración somática? Mira, es bien interesante lo que pasa con la ansiedad porque al inicio genera mucho miedo porque los síntomas de la hiperventilación son los mismos que de un ataque de ansiedad. Entonces, atravesar eso es el primer paso. Porque si alguien está sufriendo ya de esta presión tan horrible que se siente cuando tienes ansiedad, el decirte, oye, estoy seguro, o sea, lo puedes hacer y lo puedes atravesar, ahí está como el primer reto. Pero si la persona lo atraviesa y lo pasa, ¿qué pasa? Tu sistema nervioso se regula. Claro. Porque y hay una gran diferencia entre hacer cualquiera de estas prácticas, ponte las de hiperventilación, con un propósito y a propósito, que sentir que está fuera de tu control, como cuando tienes ataques de ansiedad o de pánico. Claro, que ¿no? está acompañado, ¿no? Y por eso tú fue que dijimos en el inicio que esto es algo que se hace con clima. Sí, sí. Cuando tienes estos cuadros de ansiedad,
tú sientes que sufres de eso y que es algo que te controla. Claro, los síntomas son iguales, pero en este caso tú estás haciendo algo que te lleva a ese estado. Claro. Entonces, claro, como cuando tienes ansiedad también te hiperventilas normalmente porque no te das cuenta, pero comienzas a respirar. Comienzas a respirar así. Por eso los efectos son iguales. Porque acá también te hiperventilas, claro, respiras mucho más fuerte que eso. Sí, claro. Pero, claro, se te adormecen las manos, comienzas a sudar, sientes como electricidad en el cuerpo, el corazón se te acelera, entonces me está dando acá. Hace tiempo que no hacemos eso, vamos a tener que juntarnos a hacer respiración somática, así que los que vamos están a escuchando, documentarlo. los que están escuchando y ya les picó. O sea, lo documentamos con una foto antes, durante, no gracias. Sí, porque terminas en unos estados muy extraños. Pero así que si ya les llamó la atención, no se preocupen, vamos a abrir un espacio. Pero sí, al final, bueno, lo que termina regulando justamente la persona es que al hacerlo a propósito, tú sí activas tu sistema nervioso simpático, que es el de estado de alerta, pero es como un reseteo. Lo activas a propósito, con una intención, con tu voluntad, y se activa, pero luego cuando se vuelve a regular, el nivel de calma y relajación te dura días. Eso es lo que te iba a decir, no es algo de que se acabó el proceso y ahí se acabó la experiencia, sino es algo que va a quedar en tu cuerpo. La integración dura días. Y si a eso le sumas herramientas que sigas trabajando en tu casa, respiraciones conscientes, hacen que eso pues pueda ser prolongado, ¿no? Sí, que le saques un montón de provecho. Sí. Me encanta. Así que si es que están pasando por algo parecido, sufrir ansiedad, o sea, tiene solución, o sea, no es algo que tengan que vivir con eso y no es algo que tampoco tengan que llevar solos, ¿no? Hay muchas herramientas que ahora les pueden contribuir, así que esa es la idea. Así que ya como para ir cerrando, si alguien está pasando por este proceso, tú que lo has vivido, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le recomendarías? Que no se hagan los valientes. De hecho puedo. Lo digo con cariño. Creo que a veces, sí, ese yo puedo, ¿no? El yo puedo solo, yo lo hago solo, que creo que es muy común. Es muy común. Y ahí yo siempre digo dos cosas, ¿no? Uno, en verdad no puedes solo. O sea, en verdad hay cosas que no sabes hacer. Pero no tienes por qué poder solo. Y lo otro es no es necesario. ¿Por qué te harías eso? No es necesario. ¿Por qué te harías eso? Como es tan rico que alguien te acompañe también. Hablando del vientre materno, ¿no? Como que te carguen un ratito y que te lleven y como despreocuparte un poco de esto. Bajar tus barreras, ¿no? Aprender a ser vulnerable en ese proceso. Y que hay personas como nosotros que en verdad nos dedicamos a esto y no solamente como una profesión, sino también por vocación, ¿no? Claro. Y que además están que hemos ahí estado porque ahí quieren. Hemos estado en el mismo lugar, sabemos por lo que estás viviendo, sabemos por lo que has pasado, entonces el acompañamiento es distinto. Y aparte yo creo que cuando haces esto por vocación, cuando es como, creo que también por el mismo proceso que hemos pasado, es como buscas la manera de ser lo que tú necesitaste en tu proceso para las personas que están atravesando el proceso. Tal cual. Entonces se convierte en una forma de aprendizaje también para nosotros que va enriqueciendo nuestro propio proceso. Entonces 100%. Es parte de todo lo que vamos viviendo. Sí, sí, esa es la piedra angular para nosotros que trabajamos en esto, ¿no? Como tu propio proceso y ser consciente de eso es lo que te permite hacer mejor lo que haces, ¿no? Porque si es solo del libro y de la teoría, te quedas un poquito por ahí. Dale. No, si es que ibas a decir algo más, porque iba a decir ya que nos cuente dónde lo pueden encontrar y todo. No, sí. Ya. Entonces, ahora sí. Cuéntanos dónde te encuentran. En Holística Perú. Ya. Holística _ Perú. Okay. Ahí lo vamos a poner en la parte de sociales. abajo del episodio. Sí, ahí estamos. Ahí es donde chambeo, donde estamos y donde también tratamos de llegar a más personas, ¿no? Perfecto, entonces ahí vamos a dejar, como dice Ingrid, todos los datos para también los que lo quieran encontrar, pero igual los vamos a comprometer en hacer un proyecto. Una activación. Así que va a ser súper chévere. Muchas gracias, Joaquín, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido súper lindo gracias. tenerte, además vernos después de tanto tiempo. Sí. Oye, sí es cierto, él estuvo en nuestro primer retiro, ¿no? Sí, creo, primer retiro. Pues, el primer retiro que hicimos. Wow. Creo que ya pasó 2 años. 2 años. Un montón. Sí, es un montón. Así que gracias por seguir acompañándonos y estoy segura que van a venir nuevos proyectos juntos, así que nos vamos a seguir viendo por allí. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube y nos pueden conseguir en las redes sociales. Acuérdense de seguir a Joaquín y muchísimas gracias por el video de hoy. Gracias a ustedes. Chao. Chao.